Bienvenidos, chicos. ¿Cómo han estado? Me alegra mucho volver a encontrarnos. Hoy, 17 de abril del 2021, iniciamos la unidad 5, tema 1, en la que descubriremos que seguir a Jesús en comunidad es construir el reino, y en cada uno de los temas aprenderemos cómo. Hoy nos daremos cuenta que construimos el reino cuando vivimos como hijos de Dios. ¿Qué querrá decir esto? Iniciamos este encuentro de catequesis pidiendo la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de los burlones, mas le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y día. Meditemos un poquito, jóvenes, en qué hemos ofendido a Dios y pidámosle perdón. Veamos estas imágenes. Ahora, después de ver las imágenes, pensemos un poquito. ¿Cómo son los papás? ¿Qué hacen los padres por los hijos? Cuando una familia es grande, ¿alcanzará el amor de los papás para todos? ¿Todos los hijos son iguales? ¿Cómo expresan un papá o una mamá que quieren a todos los hijos, aunque sean diferentes? ¿En qué se nota que alguien es hijo de esos papás? ¿Y cómo se nota que tú eres hijo de tus papás y que los quieres? Hay familias grandes y pequeñas. Los hijos son diferentes entre sí, pero siempre hay algo que nos hace darnos cuenta que ese niño o niña es hijo de esos papás. Hoy quiero recordarte una gran noticia. Todos nosotros tenemos un papá excepcional que nos ama de una forma especial, única y que siempre está a nuestro lado. Por lo tanto, somos sus hijos. Hoy quiero recordarte una gran noticia. Todos nosotros tenemos un papá excepcional que nos ama de una forma especial, única y que siempre está a nuestro lado. Por lo tanto, somos sus hijos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que grita, Abba, es decir, Padre, de modo que ya no eres siervo, sino hijo. Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? ¿De quién somos hijos? ¿Quién nos enseña a llamarle Padre a Dios? ¿Qué diferencia habrá entre un siervo y un hijo? La novedad más grande de la nueva noticia anunciada por Jesús es que todos somos hijos muy amados de Dios. Tenemos el mejor papá del mundo, el Padre Celestial. Él nos ama a todos por igual, sin preferencias, sin condiciones, sin importar la edad, color de piel, si somos altos o bajos, pobres o ricos. Nos ama tal cual somos, porque somos sus hijos. No somos siervos ni esclavos. Qué alegría saber que somos hijos de Dios.
En el texto bíblico que leímos al inicio, nos recuerda que no somos siervos, sino hijos. ¿Cuál será la diferencia entre un esclavo y un hijo? Los esclavos eran considerados una propiedad de su amo, que podía vender, regalar o intercambiar por mercancía, si así le parecía. En cambio, un hijo siempre será hijo. Disfruta del amor de sus padres, de sus cuidados y de todo aquello que tienen. ¿Y cómo mostramos nosotros que somos hijos de Dios? ¿En qué se nos notará? Jesús, con su vida, nos enseñó qué significa vivir como hijos de Dios. Veamos. Nos dijo que su Padre Celestial es perfecto, que no ama solo a buenos, sino que hace salir el sol sobre buenos y malos. Porque no tiene predilecciones, no discrimina a nadie, porque para Él todos somos valiosos y dignos de ser amados, que su amor no tiene límites ni condiciones, que nos ama a todos por igual. Jesús, el Hijo de Dios, nos mostró cómo ha de ser nuestra relación con Dios. Nos dijo que le llamáramos Abba, que significa papá, papito. Nos enseñó cómo podemos dirigirnos a Papá Dios con toda la confianza con la que un pequeño le habla a su papá, sabiendo que le ama y dejarse amar por él. Nos expresó con su ejemplo lo importante de encontrarse con Papá Dios cada día a través de la oración. Nos aseguró que quien vive como hijo de Dios nunca está solo, porque el Padre siempre está con él. Dijo, lo mismo que mi Padre me conoce a mí, yo lo conozco a él. No hay nadie que nos conozca mejor que el Padre, y cuando alguien nos conoce es porque somos muy importantes para él. Expresó, Padre, yo sé muy bien que me escucha siempre. Así nos manifestó que cada palabra o pensamiento que compartimos con nuestro Papá Dios es siempre escuchado. Jesús, como hijo, se experimenta tan amado, conocido, escuchado, entendido, que sabe que Dios es el Padre bueno, en el que siempre podemos confiar, siempre, sabiendo que quiere lo mejor para cada uno de nosotros porque nos ama. Jesús está tan seguro de esto que afirma, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que alimenta a Jesús? Lo que alimenta su corazón de hijo, lo que le llena de alegría, de fuerza y seguridad, es obedecer a su papá Dios. La manera de decirle al Padre cuánto lo ama es haciendo su voluntad. Yo he puesto en práctica los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Y cuál será la voluntad de Papá Dios? La voluntad del Padre es que vivamos en el amor, que todo lo que hagamos, pensemos o digamos sea desde el amor, a nosotros mismos, a los otros, a la naturaleza y a Dios. ¿A nosotros nos gustaría permanecer en el amor del Padre? ¿Queremos vivir como sus hijos? ¿Cómo será vivir como hijos de Dios? A veces nos cuesta hacer la voluntad del Padre, por ejemplo, hacer un servicio o un favor a alguien, dejar de jugar para hacer la tarea, obedecer y hacer nuestros deberes en casa para colaborar con la limpieza, perdonar a alguien o compartir lo que tenemos. Pero en todo eso estamos llamados a decir como Jesús, que sea como tú quieras, Papá Dios.
Mateo 26:39. Papá Dios nos ama y siempre quiere nuestro bien. Por eso hoy nos llama a vivir como hijos, en el amor, en la alegría, en la fraternidad, y no como esclavos del pecado, en el temor, en el miedo, en el rencor. Una de las primeras características del reino de Dios es vivir como hijos, reconocer que Dios es nuestro papá, que nos ama, confiar y abandonarnos a su amor. Actividades, página 88 y 89. Oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora juntos decimos: vivir como hijos de Dios es creer en Él, confiar en su amor y buscar su voluntad, como nos lo enseñó Jesús. Palabra clave: hijos de Dios. Los seguimos invitando a participar desde casa en la Eucaristía Dominical. Los esperamos por este canal de catequesis a las 11:30 de la mañana. Y ellos contaron lo que había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la fracción del pan. Mientras contaban estas cosas, él mismo se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos no acabasen de creer a causa de la alegría y admiración, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron entonces un trozo de pez asado. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, esta última frase del Evangelio tiene que estar bien grabada en nuestros corazones. Cuando Jesús les dice a sus discípulos: ustedes son testigos de esto. ¿De qué somos testigos? De su resurrección, de su vida y de todo lo que Él ha dicho y hecho. Jesús se presenta en medio de sus discípulos como el que vive. Y por eso les dice: la paz esté con ustedes, porque Jesús es nuestra paz. La paz que es esa fuente de armonía personal y comunitaria. Soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen tantas dudas? Y por eso Jesús dice: tienen aquí algo de comer. ¿Por qué? Porque los muertos no necesitan comer, pero Jesús vive. Entonces no debe existir en el apóstol la menor duda de que el Señor está vivo. Jesús quiere que nuestra experiencia de su resurrección, de que Él vive, sea tan clara, firme y transformante que nada pueda debilitarla. Ninguna prueba, ni duda, ni tentación, ni crisis pueda apagar este gozo de nuestro encuentro con un Cristo vivo. Sigamos tocando a Jesús en su palabra, en la Eucaristía, para que nosotros podamos decir: el Señor Jesús está vivo y Él es nuestra fortaleza, nuestra paz, y por eso somos testigos de todo esto. Un abrazo del resucitado.